Recibo mis saludos cordiales. Soy el estudiante Sclupechero Brian Joel. Estoy cursando el primer ciclo de la carrera de enfermería de la Ilustre Universidad Señor de Zipán, y en esta ocasión voy a dar a exponer el tema de la respiración celular. Definición. Es un proceso vital que se presenta en todas las células, tanto procariotas y eucariotas, en el cual la glucosa se desdobla y se libera energía en forma de ATP. Sabemos que es un proceso muy importante que realizan todas las células. Y el resultado de la respiración celular es el dióxido de carbono, el agua y la energía química en forma de ATP, o conocido como adenosintrifosfato. Las características de la respiración celular. Se produce en las mitocondrias, en el caso de la respiración aeróbica. Es un componente del metabolismo, se lleva a cabo en la célula, tanto procariotas y eucariotas, y es un proceso catabólico y exergónico. ¿Qué quiere decir? Que parte de lo complejo a lo simple, y exergónico porque se libera energía. Vamos a pasar a los tipos. Existen dos tipos de respiración celular: la aeróbica, que requiere de presencia de oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita oxígeno. Aquí la glucosa va a pasar por un proceso llamado glucólisis, que lo voy a exponer a continuación. Proceso de respiración celular, glucólisis, que significa ruptura de glucosa. Es la primera etapa de la respiración celular y ocurre cuando una molécula de glucosa atraviesa la membrana plasmática y llega al citoplasma. Puesto que no se requiere oxígeno, también se lleva a cabo en organismos aeróbicos y anaeróbicos. En la glucosa participan enzimas en las 10 reacciones químicas que ocurren. También se consumen 2 moléculas de ATP y se producen 4 moléculas de ATP, además de producirse 2 moléculas transportadoras de hidrógenos, que es el NAP, que van a ser utilizados en la etapa final. Tenemos allí, de manera sintética, la glucosa pasa por el proceso de glucólisis. Bueno, como resultado 2 piruvatos y 2 ATP, que es la energía neta, y en las condiciones aeróbicas, que es lo que estoy explicando, va a pasar al siguiente paso, que es el ciclo de Krebs. Es la segunda etapa de la respiración celular y que se lleva a cabo en la mitocondria de las células eucariotas, conocido también como el ciclo del ácido cítrico y también de los ácidos tricarboxílicos. En este proceso se va a producir CO2, que va a ser eliminado, y la molécula transportadora de electrones, que es el NAP y el FAT. Al final, el ciclo de Krebs se van a producir 3 tipos de moléculas altamente energéticas, que es una de ATP, una de FAT y 3 de NAP, además de 2 moléculas de CO2. Recordando que la glucólisis produce 2 piruvatos, por lo cual es necesario que el ciclo de Krebs se repita 2 veces. Y allí podemos visualizar la fórmula global del ciclo de Krebs. Y la tercera y última etapa, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Es un proceso integrado por una serie de reacciones enlazadas entre sí, que transfieren electrones de una molécula a otra. Sucede en las crestas de las mitocondrias. Asimismo, la energía liberada se utiliza para la fosforilación oxidativa, que consiste en agregar una molécula de fosfato inorgánico al ADP para producir ATP. Estas reacciones generan 34 ATP, por lo cual la fosforilación oxidativa se considera la fase más importante de todo en la respiración celular. Y de manera global encontramos la fórmula de la respiración celular, donde la glucosa más 6 oxígenos más 6 de agua más 38 ADP más el fosfato inorgánico va a producir 6 dióxido de carbono más 12 moléculas de agua y 38 moléculas de adenosin trifosfato. Respiración anaeróbica. El ácido pirúvico formado en la parte de la glucólisis puede seguir degradándose y tiene 2 vías alternativas. Bueno, seguir en el citoplasma, donde aquí el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico o etanol. Voy a hablar acerca de la fermentación láctica. La fermentación láctica, la molécula de glucosa se convierte en ácido láctico y va a intervenir la enzima lactato deshidrogenasa. Los que realizan fermentación láctica son el músculo en trabajo intenso y las bacterias lácticas en la producción de yogur, quesos, etc. Y la fermentación alcohólica, aquí la glucosa se va a degradar hasta etanol o alcohol etílico y CO2. Aquí el ácido pirúvico desprende CO2 por acción de la enzima
piruvato descarboxilasa. ¿Y quiénes realizan la fermentación alcohólica? La levadura de cerveza, la levadura de pan y las bacterias alcohólicas. De manera sintética, en este cuadro se resume lo que es respiración aeróbica y anaeróbica. Y con todo esto, decirle muchas gracias por su atención.